Ok. Su nombre, su apellido y su título en esa institución. Profesora Ana María Carvalho, Su título en... profesora en lingüística hispánica. ¿Cuánto tiempo tiene? 18 años, llevo acá, sí. Soy profesora, ya, doctora, pero no hace falta. Lo vamos a editar. Sí, sí. Vamos a comenzar. Ana María, ¿nos puede hablar un poco de este fenómeno sociolingüístico que es Spanglish? El Spanglish es una manera de hablar bilingüe, entre otras maneras de hablar, que se caracteriza en general por dos fenómenos. Uno es lo que se llama transferencia léxica, o sea, usamos palabras, los bilingües usan palabras de otros idiomas y las incorporan al español. Por ejemplo, high school en vez de secundaria, que es el equivalente usado en sociedades monolingües. Y es un proceso cognitivo muy importante porque muestra que los bilingües tienen acceso a dos repertorios léxicos, como si fueran dos diccionarios, y aprovechan el acceso y entonces incorporan palabras como, sobre todo las que tienen que ver bastante con la cultura americana, como es el caso de high school. El otro proceso es lo que llamamos de code switching o alternancia de idiomas. Y eso es cuando el bilingüe cambia del inglés al español y del español al inglés. You know what I'm saying. Ambos procesos son bastante comunes en sociedades bilingües y las comunidades de los hispanohablantes en los Estados Unidos no son excepciones. Hay un mito en nuestra sociedad que cree que los bilingües, cuando usan palabras de otro idioma o cuando intercambian entre un idioma a otro, eso demuestra que ellos no pueden hablar ni español bien ni el inglés bien, o sea, el mito de ni uno ni otro. Y es un mito porque claro está que para que puedas intercambiar entre un idioma y otro, tienes que saber hablar ambos idiomas. O sea que la manera bilingüe de hablar el español, lo que se llama Spanglish, no es un déficit lingüístico, sino que un privilegio que tienen los bilingües cuando comparados con los monolingües, los que solo hablan un idioma. Otro de los puntos que hace que el uso del Spanglish sea favorable. Sí, lo otro que se debe considerar muy positivo es la cuestión de identidad cultural y social. Los bilingües usan el Spanglish cuando están en situaciones de confianza entre amigos, entre familiares, y eso le confiere a esa manera de hablar una cuestión muy importante que es la cuestión de identidad social y cultural hispanoamericana. Y por lo tanto, como otras costumbres que hay en las comunidades hispanoamericanas, es algo muy favorable. Hay gente que cree que el uso del Spanglish es un peligro para el mantenimiento del español en los Estados Unidos, pero no es así. Hay factores bastante nocivos al mantenimiento del español. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación bilingüe, español y inglés, problematiza el mantenimiento del español muchas veces. El otro factor que puede ser muy nocivo son las actitudes negativas que pueden tener uno hacia el uso del español en dominios públicos. Y otro factor que también puede ser muy negativo son las actitudes negativas que uno tiene hacia las variedades del español en los Estados Unidos, que muchas veces son vistas como mal habladas, como español mal hablado. Esos son factores que de verdad pueden problematizar la preservación del español en los Estados Unidos. Como la idea de que si estamos en los Estados Unidos debemos hablar el inglés, o la ideología purista
que le confiere a dialectos bilingües con interferencias léxicas y con el code switching que hablábamos antes, un valor negativo. Esas son ideologías que pueden dificultar el mantenimiento del español. Sin embargo, el hablar Spanglish de por sí no es un problema. Cambiar las ideologías es siempre algo muy difícil, porque las ideologías están muy enraizadas en nuestras sociedades. Sin embargo, es importante que tengamos la costumbre de cuestionarlas y de repensar los valores que nos pasan en las escuelas y en el trabajo. Y es muy importante que nos acordemos siempre que todas las maneras de hablar son válidas y merecen respeto. Sí, de hecho, sí, un poco difícil. Fuerte. ¿Tú crees que eso puede, o sea, se cambia del modelo bilingüe al modelo monolingüe? Porque hace gente que es para hablar con los hijos, porque se sienten más cómodos en inglés. Sí. Ese parece como de Guanajuato o de Michoacán. Guanajuato. Igual acá abajo en el edificio dice University of Arizona, en donde hablamos con la maestra, la doctora en sociolingüística. Nos encontramos a las afueras del Departamento de Idiomas en la Universidad de Arizona, ubicada en Tucson, en donde hablamos con la doctora Ana María Carvalho, con una especialidad de un doctorado en sociolingüística. Vamos a hablar de este fenómeno sociocultural y sociolingüístico que es el Spanglish. Nos encontramos a las afueras del Departamento de Idiomas de The University of Arizona, ubicada en Tucson, en donde hablamos con la doctora Ana María Carvalho, que se especializa en el fenómeno sociolingüístico y sociocultural que es el Spanglish. Nos encontramos a las afueras del edificio de idiomas de The University of Arizona, ubicada en Tucson, en donde hablamos con la doctora Ana María Carvalho, que se especializa en este fenómeno sociocultural y sociolingüístico que es el Spanglish.